Hoy hablaremos de cómo subir rápidamente el episodio de nuestras chicas mágicas. Pero antes explicaré brevemente para qué sirve subir el episodio en el juego. Como pueden ver aquí, existen dos barras que tienen todas las chicas mágicas, una de experiencia y otra de episodio. La segunda, que es de la que hablaremos, empieza en nivel 1 y puede subir hasta 5. Los distintos niveles de esta nos permiten subir el nivel, valga la redundancia, de la mágica de la Meguca. Me explico. Si no subo el episodio a nivel 2, no puedo mejorar la magia a nivel 2. Si no tengo el episodio a nivel 3, no puedo subir la magia a nivel 3, y así sucesivamente. Una vez alcanzado el nivel 5 de episodio, podremos mejorar la magia a nivel 5, que es el máximo. Y además desbloquearemos la opción de conseguir el doppel, que como seguro ya saben, es como una magia mejorada o más fuerte, explicándolo desde la perspectiva del gameplay. Una vez dicho esto, hablaré de las tres formas que considero las más eficientes para subir el episodio. El primer método no está siempre disponible, y es participar o más bien farmear episodio en los eventos de Mitamas Special Training, que ponen de vez en cuando, en su mayoría cuando es el uncap de alguna chica mágica. En este momento no hay uno activado, pero se farmea en la segunda opción de izquierda a derecha dentro del apartado del evento. Simplemente se repite las peleas más difíciles que puedas en la sección mencionada y ya. Dejando ese método de lado, la segunda forma es la más antigua, pero no necesariamente la más obvia. Tenemos que farmear el episodio en las historias personales de las Megucas. Si no sabes exactamente a qué me refiero, te mostraré cómo llegar a esa sección en el juego. Le damos al botón verde en la pantalla principal. Luego, de izquierda a derecha, le damos a la tercera pestaña, a la rosada, que tiene una imagen de Soul Gem. Y lo que vemos ahora son las historias personales, que además de brindarnos mucha información sobre cada personaje que poseemos, nos permiten obtener grandes cantidades de episodio. Elegiré por ejemplo a Iroha. Como ven, existen 4 opciones. Son 3 capítulos de historia con 3 partes cada uno y el capítulo para desbloquear el doppel, que es el cuarto. Obviamente, como no todas las chicas mágicas tienen doppel, actualmente no todas tendrán esta última opción. Lo que deberemos hacer es ir avanzando por los capítulos hasta desbloquear el tercero y farmear en él repitiendo una y otra vez las peleas. Para que sea más eficiente, recuerden ponerle la coronita a la chica mágica a la que le pertenece la historia elegida. O sea, la que quieren subir, a la que le quieren subir el episodio, perdón. Por ejemplo aquí, yo tengo a Mocha con la coronita. Ella va a recibir más episodio a la hora de farmear, al hacer las peleas. Ah, y no olviden que para desbloquear las historias, aparte de haber hecho las anteriores, necesitan haber subido el episodio. Me explico. Para hacer el segundo capítulo, además de haber hecho el primero, tienen que tener el episodio en 2. Y para hacer el capítulo 3, además de haber hecho el 2, tienen que haber subido su episodio a 3. Pero no se preocupen, llegar al episodio 3 es rapidísimo. Como dato adicional, si tienen una memoria con este símbolo de pluma, vamos a mostrarla aquí, les recomiendo equipársela a la que tiene puesta la coronita. Eso aumentará las ganancias de episodio un poco. Suelen dar estas memorias en eventos de vez en cuando. La última vez fue en San Valentín. Hay otras aparte de esta, pero yo solamente tengo esta. Ahora les hablaré del último método, que es el más recientemente implementado y el más fácil actualmente. Consiste en utilizar el ítem que sale en la miniatura del video, el librito a su lado, que se llama Clear Album. Como probablemente ya sabrán, los que juegan ya un tiempo, nos dan uno todos los días al hacer las misiones diarias. Específicamente hacer 5 peleas cualquiera que no sean de mirrors. Además lo podemos comprar a cambio de Magie Stones en la sección de la tienda, en la pestaña que tiene una imagen de gema rosada y en su nombre no tiene nada escrito entre paréntesis. Aquí lo podemos ver. Pero recomiendo no comprar nunca este ítem con Magie Stones. No vale la pena en mi opinión. Una vez tengamos el librito azul, solo nos queda usarlo. Para eso vamos a la sección de las chicas mágicas, que es el primer botón abajo del menú en la pantalla principal, que tiene una imagen de una Soul Gem. Elegimos a la chica mágica de nuestra preferencia. Por ejemplo, yo voy a escoger a Hikaru.
Ahora le damos al botón con forma de rombo de arriba a la izquierda que tiene la imagen de una piedrita. Y ahora le damos a la pestaña de la derecha, de color más o menos dorado o amarillo. Una vez aquí nos sale pues la imagen del Clear Album. Solo deberemos seleccionar cuántos queremos usar. Cada uno da 2500 de episode. Como pueden ver, a Hikaru le falta 4501 para llegar al máximo. Así que solo tendría que usar 2 para maxearla. Luego le damos al botón rosado. Sí. Y ya. Listo. Como dije, es el método más fácil, pero lamentablemente no siempre vamos a tener los libritos azules. Así que por eso es importante tener en cuenta el método de farmear la historia personal. Yo les recomiendo guardar los libritos para cuando los necesiten y farmear las historias con frecuencia. A menos de que quieran maxear a alguna chica apenas la consigan, pero eso ya depende de cada uno. Bueno, por ahora esto es todo. Espero les haya resultado de utilidad. Si tienen alguna duda, los invito a ponerla en los comentarios. Y si quieren que haga una guía de este estilo de algo en especial, pueden decírmelo. Hasta otro momento en el tiempo.